Amada iglesia del Señor, pasa a vosotros en esta mañana. Es, hermano, una alegría que el Señor nos ha dado un sábado más para venir aquí a este lugar, a alabar su santo nombre. Amén. Eso es lo que hemos venido en esta mañana y gracias a nuestro Señor, pues que nos tiene con vida, nos tiene con salud. Amén. Y pues pongámonos de pie, hermano. Vamos a empezar este hermoso culto en esta mañana, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Pero antes de eso vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Oremos. Amantísimo y poderoso Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, porque nos has dado, Señor, nos has regalado un día más de vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque estamos acá, respiramos, Señor, estamos vivos. Gracias y porque tu misericordia es grande, Señor, como dice tu palabra, Padre. Muchas gracias. En esta mañana te agradecemos por todos, Señor, los hermanos que pues estamos en este lugar, por todos los hermanos también, Señor, que pues se están conectando en estos momentos, Señor, por las redes sociales. Bendice a cada hogar, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre, y que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros. Te ponemos este hermoso culto en tus manos en esta mañana, Padre, y que pues todo que lo que hagamos, Señor, recíbelo, Padre, como un olor grato, fragante ante tu presencia, Señor. Muchas gracias. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a empezar, hermanos, con este canto que dice: ven y deleítate ante la presencia del Señor, y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Amén. Cantemos este canto. Si puede usar sus palmas, hermano, pues cántele con alegría al Señor en esta mañana. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Amén. A eso es lo que hemos venido, a deleitarnos ante la presencia del Señor en esta mañana.
Vamos a seguir alabando a nuestro Señor en esta mañana, hermanos, con este canto que dice, quiero vivir agradecido, dice este canto. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Amén. Tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor porque el Señor es bueno. El Señor es maravilloso, hermano, y tenemos que estar agradecidos con el Señor todos los días de nuestra vida. Dice este canto, quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. ¿Cuánto no nos ha dado el Señor, hermano? Tantas cosas que el Señor nos ha dado. Tenemos que estar agradecidos y expresar esa gratitud ante Él. Amén. Cantemos a nuestro Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Cántale a tu Señor otra vez, exprésale esa gratitud que tú le tienes a nuestro Señor en esta mañana. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con nuestro Señor por la vida, por todo, hermano. Todo lo que tenemos es porque nuestro Señor nos ha dado. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, hay una iglesia preciosa. Gracias. Esa es, ¿qué dice? La iglesia de Dios. Amén. Vamos a entonar esta hermosa alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor. Dice que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación.
iglesia de Dios y conocerás verdad y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio igual nunca encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven, pecador, a Jesús, tus pecados lavarás, y estando tu alma ya limpia, para siempre con Él estarás. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio igual nunca encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Oh, libertad tan preciosa que en Jesús pude hallar, en su sangre, oh fuente hermosa, que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio igual nunca encuentras, cual la iglesia de Dios sin igual. Amén. Esa es la iglesia de nuestro Señor. Amén. Pero ¿cuál es la iglesia? Este templo. La iglesia somos nosotros. Amén. Y eso exactamente. Somos nosotros los que tenemos que ir y predicar el evangelio para que las almas puedan venir a los pies de nuestro Señor. Dice Efesios 4:16. Todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces, la escuela de esta mañana, ¿cómo se llama? Se llama Comunidad Unida. Una comunidad unida, algo así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que así como el cuerpo, nuestro cuerpo, todo está unido, porque la mano no puede andar por un lado. Sería al ver algo feo que el cuerpo anduviera por un lado la mano por un lado y el cuerpo por otro lado. El cuerpo está unido, y así mismo también el cuerpo de Cristo. Todos trabajamos en diferentes áreas, pero somos un solo cuerpo. Tenemos que estar todos en un mismo sentir. Dice esto, me gustó esto que busqué en la mañana. Dice, no fuimos llamados a pensar como cada uno quiera. Dice, sino que fuimos llamados a pensar como Cristo piensa. ¿Cómo Cristo piensa? Pues los pensamientos de nuestro Señor siempre fueron venir y ayudar al necesitado, traer al pecador al arrepentimiento, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dice, entonces tenemos un modelo perfecto a imitar. Entonces, ¿a qué nos manda la palabra? Que imitemos ¿a quién? A nuestro Señor. Dice, cuando seguimos a Jesús formamos parte de su cuerpo. La Biblia nos enseña que el cuerpo de Cristo, Cristo mismo es la cabeza. Entonces, Dios dice, no está de acuerdo con la individualidad. Es un Dios de unidad. Entonces, en esta mañana el Señor nos llama a eso, a que seamos unidos, que todos trabajemos con el mismo propósito, con el mismo pensar. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, somos un cuerpo en Cristo, con diferente don, dice, pero todos trabajando unidos para el Señor. Amén. Cantemos este canto, hermano.
Cantemos, hermano. Somos un cuerpo en Cristo, con diferentes don, diáconos y ministros, y la congregación. Y si de acuerdo vamos, crece la caridad. Solo no nos quedamos, Jehová nos ayudará. Todos en una amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Aunque este cuerpo tiene miembros en distinción, empero todos juntos con diferente acción, uno se ayuda al otro para poder obrar, para que el uno al otro se pueda evangelizar. Todos en un amado, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Este cuerpo en Cristo tiene alimentación. Él es el gran pontífice de la congregación. Él es el gran arquitecto que vida al hombre da. Con su palabra salvos por toda la eternidad. Todos en un amado, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Cristo es la cabeza, Él es el buen pastor. Del vino la promesa, Cristo el Redentor. De toda esta iglesia que sirve con verdad, con su palabra amado, hoy goza de libertad. Todos en un amado, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Somos un solo cuerpo en el Señor Jesús, conforme es mundo muerto, viviendo en su luz. Somos participantes de la resurrección. Estaremos triunfantes cantando a Cristo en Sion. Todos en un amado, todos en comunión, siendo regocijados
somos un cuerpo, hermanos, somos un cuerpo en Cristo, amén. Como dice el canto, con diferentes dones, todos trabajamos en el área donde el Señor nos ha puesto y lo tenemos que hacer con mucho amor, en unidad, como siempre dice la palabra, unidos en el amor de nuestro Señor, amén. Hasta aquí, hermano, vamos a dejar el tiempo en los cantos y ahora pues preparemos nuestro corazón, abramos nuestro oído para escuchar la palabra del Señor que nos trae en esta mañana, para que aprendamos más acerca de la unidad de Cristo, amén. Nuestro hermano Alejandro Madrid trae la palabra en esta mañana, nuestro hermano con nosotros. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Veo mucha gente allá atrás y aquí hay mucho espacio enfrente. Si es posible que se vengan para acá, mejor. Eso es una muestra de la unidad y de eso que vamos a hablar ahora. Hay bastantes espacios aquí vacíos. Voy a esperar para que alguien se defina para pasar aquí enfrente. Hay bastante espacio. Hay 8 y 6, 14 sillas vacías aquí que pueden ser ocupadas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es palabra que escribió el apóstol Pablo a los de Corinto y les dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Y en esta ocasión el tema está muy hermoso. Vamos a hablar de la comunidad en unidad. O sea que esté usted ahí parado, sentado, manejando la computadora, tocando los instrumentos, escuchando y el que está predicando, nuestro hermano que anda en una misión de la iglesia, todos estamos haciendo algo para una única razón y es para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia de Dios se dé a conocer en el mundo y se puede hacer de una manera, la única manera que Dios dio es una iglesia unida. Hasta las organizaciones que no conocen de Dios dicen un pueblo unido jamás será vencido. Y en la iglesia debe haber una característica esencial que es la unidad. Y si la unidad no permanece en la iglesia, es mentira. Es una organización más en la tierra que va pronto a la destrucción, a la separación. Porque si no nos unimos como cristianos, como hijos de Dios, tampoco estaremos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aunque estemos presentes en cuerpo, pero el alma anda por otro lado, entonces de nada sirve. Es la demostración aquí en la tierra de la unidad para que Dios lo vea. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo es que una comunidad unida es agradecida y es tomada en cuenta por Dios. Nuestros hermanos vienen de lejos, desde Maryland, para acá, para ayudarnos a los que estamos aquí localmente. Y eso demuestra el amor por la iglesia, el amor por la obra. Y Dios les bendiga a los hermanos.
Oremos para que Dios nos hable en esta mañana y seamos más sensibles a la voz de Dios. Gracias, Señor divino, por esta oportunidad sagrada que nos permites en esta mañana, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Pues tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Queremos estar unidos a ti, Señor. Que tú tomes en cuenta esta obra, Señor. Mira cada corazón, Señor. Mira cada uno presente en este lugar, Señor. Lastimosamente, Señor, el mundo está revuelto, Señor. Y hay causas para mantenerse separados, Señor, físicamente. Pero que en el corazón, Señor, en nuestra mente estemos unidos. Y estemos pensando, Señor, únicamente en trabajar por tu obra, Señor. En engrandecer y dar a conocer tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos, suplicando, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor. ¿Por qué es tan importante mantenerse unidos, Señor? Queremos ser partícipes, Señor, de esta obra. Y ayúdanos para ayudar a otros y que podamos, Señor, ser un cuerpo, Señor, que demuestre que tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos, Señor. Amén. Bien, ahora siéntese, pero no se distraiga, porque si se distrae, se desconecta. Por eso es que no soy participante de que estén muy lejos allá, porque cuando están entre más lejos, más se distraen. Si no se están tocando, están hablando otras cosas que no son, no saben ni qué tema se predicó. Hay muchas cosas que suceden. Y es importante, como dice la palabra de Dios, que nos acerquemos para oír. Cuando nos acercamos para oír, estamos prestos a aprender. Si aquí en este lugar estuviéramos, digamos, haciendo una oferta, el que esté más cerca se va a llevar $1 millón. ¿Quién correría primero? Yo corro. Yo me acerco, entre más cerquita, ¿verdad? Ustedes han visto cuando las novias tiran el ramo. Todas listas, ¿verdad? Bueno, las que están solteras, ¿verdad? ¿Verdad? Listas y cerquita a ver que le llegue algo. Cuando hay repartición de bendiciones, pues uno quiere estar allí en la bendición. Y sabe que la mayor bendición que tenemos en esta tierra, todavía tenemos esta oportunidad, es de todavía poder escuchar palabra de Dios. Solamente escuchando la palabra de Dios, atesorándola y llevándola a la práctica, es que podemos llegar a la salvación. No hay otra manera. Ya el sacrificio ya fue hecho. Ya el Señor Jesucristo no se va a crucificar una vez más. Ya estuvo, ya está hecho. Ya los apóstoles ya hicieron su trabajo. Ya todo lo que predicaron la palabra de Dios antes de nosotros, ya hicieron su trabajo. Los que estamos comprometidos a trabajar en esta obra somos nosotros. No es solamente el pastor, los ministros, no. Es la iglesia en general. Somos un cuerpo en Cristo. Imagínense que este cuerpo ahora hubiera dejado la cabeza allá en la casa. Este cuerpo mío. ¿Quién estuviera hablando? Este cuerpo no habla sin la cabeza, sin las cuerdas vocales, sin la boca. Es más, hasta sin dientes, habla raro uno. Por eso es que es necesario que entendamos que así como este cuerpo físico es uno, y no podemos dejar esta mano en la casa e irnos a trabajar, ¿trabajaría igual, hermano Gonzalo? Tienen que ir las dos manos, y estas manos, ¿cómo van a ir? Tienen que llevar, los pies tienen que llevar ese resto del cuerpo. Por eso es que vemos nosotros que este cuerpo se necesita un miembro al otro. O sea, todo se necesita. El miembro más pequeñito, el dedo pequeñito, ¿ustedes creen que no sirve de nada? Un dedo chiquitito que tenemos en el pie. Sirve. Las personas que no lo tienen se desequilibran. Sirven de equilibrio. Un dedo en la mano, ya no se toman las cosas igual. Personas que pierden una mano o una pierna, ya no funcionan igual.
Por eso es que la iglesia es tan importante que se mantenga unida, porque es la única manera como podemos llegar a ver el rostro de nuestro Dios. Aquí en el versículo que leímos dice que somos colaboradores, o sea que uno con otro nos colaboramos a animarnos al amor y a las buenas obras. Hermano le extrañamos, o hermana le extrañamos, y una llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que pensar en que hay un ministerio, lo que habla la escuela, acerca del ministerio de la reconciliación. Una persona que trabaja en el ministerio de la reconciliación es aquella que hace lo que hace porque es para el Señor. Y es un mandamiento trabajar en este ministerio de la reconciliación. Entonces, el ministerio de la reconciliación es grande y no lo puede hacer una sola persona. Somos todos. Por eso el versículo dice, somos colaboradores. ¿Ustedes creen que Dios necesita a nosotros? Dios no nos necesita para hacer su obra. Él la puede hacer por medio de ángeles, pero nos ha dejado a nosotros esta grande oportunidad para demostrarnos, para empezar entre nosotros, entre familia, entre parejas. ¿Ustedes creen que funciona bien una pareja que el esposo venga y la esposa no? ¿Por qué es tan importante que se vengan en el mismo vehículo? Porque eso cuando vienen uno aquí y otro allá, demuestra que no hay unidad en ese hogar. Y cuando ya hay varios muchachos, cada uno con su carro y el esposo y la esposa, 10 carros saliendo de la casa de una sola y vienen para un solo punto. No es correcto, no se ve bien. Este tema es tan importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando Dios, mira, hay un caso, no lo vamos a ver, pero ustedes se recuerdan el caso de los hijos de Jacob. Eran 12, vendieron uno. ¿A quién vendieron? A José lo vendieron. Ok, José llegó a Egipto, llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Qué pasó con eso? José estaba allí y José es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Ocurre el caso de que hubo hambre y tuvieron que ir a buscar comida, a buscar víveres. Y entonces, lo que pasa es que José estaba esperando ver algo en ellos. Él los conoció a ellos, pero ellos no lo conocieron a él. Entonces, hay una característica que lo hizo llorar a José. Cuando los vio, que él quería dejar al mayor, a dejarlo preso, pero los demás dijeron, no, nos quedamos todos. Y después que le dejen al menor. Y empezaron ellos a defenderse uno a otro. No, mejor yo, y así. Entonces, cuando él vio la unidad en sus hermanos, que no lo habían conocido todavía, cuando vio esa unidad en sus hermanos, entonces él se fue a llorar aparte y luego se les declara. ¿Cómo el Señor Jesucristo se va a declarar en la vida de una persona si está dividida? Por eso le digo, es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibieron bendición. ¿Por qué? Porque ya no eran aquellos traidores que lo vendieron a José. Ya eran personas unidas que uno se defendía con el otro. Entonces vemos nosotros, ¿por qué Dios? Si se va al libro de Hechos, capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro, que había negado al Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, entonces él, estando aquella multitud, murmurando, criticando, después que Pedro había negado al Señor Jesús allá, entonces vemos nosotros el cambio que hace la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la persona. Ahí Pedro entonces en vez de negar al Señor Jesús, lo confirma y lo defiende y habla a favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió entonces? Una transformación. Si no hay un corazón libre, entonces podemos orar para que haya libertad, porque la verdad que se necesita para que la unidad sea un efecto en la vida de la persona. Por eso nos necesitamos, somos colaboradores uno con el otro.
No puede hacer el trabajo uno solo. El pastor, si estuviera solo aquí, yo no sé, bueno, quizás ni estaría. Cuando se le van los miembros a una persona, pues mejor se va y a hacer otra cosa. Pero este ministerio es de todos juntos. Por eso, ninguno de nosotros podríamos considerarnos. Mire, hay una característica que el Señor pide. Hay un proceso. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Será que tenemos el mismo nivel de fe? Unos arriba, otros abajo, otros a medias y otros allá, a saber dónde. Pero así, todos compartidos. Entonces, lo que Dios dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será eso posible? Solamente con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de la persona se puede llegar a esa unidad de la fe. Vamos a leer capítulo 5 de 2 Corintios, porque no se vaya lejos, ahí nomasito. Capítulo 5, 2 Corintios. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra la hemos visto en varias ocasiones, varias enseñanzas. Y ya se les expliqué que esta palabra constriñe quiere decir que nos aprieta, nos obliga, como que nos pone entre la espada y la pared. El amor de Cristo nos constriñe y dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que hagamos lo que hagamos, no lo hacemos por una persona en particular, lo hacemos por la obra de Cristo. Por eso decía al principio, somos colaboradores y el colaborador solamente está ayudando a que algo suceda. Entonces, vemos nosotros que esto sí es muy importante. Hay una palabra que vamos a encontrar repetidamente aquí y es una palabra que habla de comunidad, como de que no es una sola persona. Por eso está hablando aquí. Dice, y por todos murió, versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, váyase grabando esas palabras que hablan en plural. Plural es cuando se habla más de una persona. Si dijera yo, estaríamos como egoístas. Pero aquí vamos a ver la palabra nosotros en varias ocasiones. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Conocemos una palabra en plural. Son varias personas. Según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió. O sea, el apóstol está diciendo, nos reconcilió. Él también fue reconciliado. Él no nació siendo apóstol, no nació siendo santo. Nació pecador igual a todos nosotros. Pero, no, y dice, y nos dio, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos dio. Está hablando de algo en plural, de algo que involucra a varias personas. Luego dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó también. Otro verbo que está hablando de varias personas. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Somos. Ahí se está tomando en cuenta. El apóstol no está diciendo solamente yo y Bernabé. No. O solamente yo y Silas. No. Está hablando de toda la iglesia. Esto lo estamos leyendo hoy y es para nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Cristo quiere decir que no es para una persona en particular que estamos trabajando. Es para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos.
En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pasa una cosa, que si no consideramos nuestra posición en la obra de Dios, la gracia es en vano. Se vuelve vana la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no se toma la verdadera posición que debemos de tener. Versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el mensaje para que una persona pueda ser tocada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos embajadores y lo tenemos que reconocer. Por eso nos habla de varios verbos en plural que nos involucra a todos. No solamente es una persona. Ustedes han escuchado un dicho común que dice que una sola golondrina no hace verano. Usted ve una golondrina parada en un árbol ahí, no le tome en cuenta porque está solita. No hay verano todavía. Pero cuando ve esas bandadas de golondrinas, entonces ya el verano está cerca, dice. ¿Verdad? Ya hay cambio de clima. Entonces, son dichos que la gente tiene en común, pero tienen mucho sentido. Por eso es que aquí vemos varias palabras que no son términos individualistas, o sea, de una sola persona, sino que involucra a varios. El apóstol Pablo insiste hablando acerca de la comunidad entre uno y otro. Somos embajadores, conocimos al Señor, ahora somos llamados a predicar el evangelio por medio del ministerio de la reconciliación. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que es una exhortación del apóstol Pablo. Dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea que el ministerio es junto. 4:1, de ahí mismo, 2 Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea que es un trabajo en equipo, representando a Dios, imagínense. ¡Qué privilegio! No estaba tan equivocado el Papa que decía que era el representante de Cristo en la tierra. Y así dicen ellos. Bueno, pero si predica la mentira, no es. Entonces, vamos a ver una cosa que dice que no vamos a desmayar y nosotros tenemos que tener mucha seguridad en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que vamos a predicar, lo que decía el versículo acá, que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios así como está escrita. Bueno, nosotros tenemos un trabajo de ministerio en una forma plural. El ministerio de la reconciliación y la comunidad de fe están unidos y enfocados en una tarea de llevar y compartir el evangelio de Jesucristo. No es otra cosa. Lo que nosotros llevamos es el evangelio de Jesucristo a las almas perdidas. Y a veces las almas perdidas pueden estar hasta dentro de una iglesia, así como estaba la dracma que se encontró en los tiempos de Jesucristo. Una dracma perdida, donde estaba dentro de la casa. Entonces, vemos nosotros que es posible. El apóstol Pablo dice que solamente nos comportemos de la forma de vida. Lo vamos a leer en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses, adelantito de Efesios, usted lo encuentra. Versículo 27. Es como una manera de súplica. Mire, versículo 27, 1:27 de Filipenses. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como que fuera una súplica del apóstol a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Sea que esté presente, sea que los esté viendo o esté ausente, me quiero dar cuenta que están firmes, están unánimes, están trabajando en un mismo espíritu. ¿Será que eso se nota? Debe de notarse si no lo es, porque debe de haber unidad comenzando en la familia para traer esa unidad a la iglesia, y en la iglesia es donde Dios va a hacer un milagro. Y si aquí nos unimos, esto va a explotar en una manera de bendiciones a nivel mundial, se puede decir, porque la iglesia está diseminada en todo el mundo. ¿Dónde está uno? ¿Dónde están dos? ¿Dónde están tres? No sé cuántos habrán en algún lugar, pero Dios tiene gente en todo el mundo que le adora y le alaba en espíritu y en verdad. Esta súplica que el apóstol hace, les dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Y cómo es digno? Preguntémonos eso. ¿De qué manera es digno? De la manera que Dios nos vea, sin pelear, sin discutir. Si hay que hacer algo, hacerlo juntos. Entonces dice, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Porque es posible que estemos juntos a la par, sentaditos a la par, y no haya un mismo espíritu. Uno está pensando en una cosa y el otro está pensando en la otra. Eso es posible, no está lejos de pensarlo así, porque así ocurre. Hay personas que están con esa lucha, y eso es lo que queremos nosotros enfatizar en esta mañana, que si hay lucha, entonces traigamos esos problemas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y Él va a hacer el milagro. Aquí no va a ser el milagro el que predica, lo va a hacer nuestro Señor Jesús. Nosotros cuando pedimos algo, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y Él es el que hace la obra. Por eso es tan importante que tengamos esa característica de estar firmes, pero en un mismo espíritu, como dice la palabra de Dios. Dice, combatiendo unánimes. Unánime. Estaba viendo una noticia de un vehículo que volcó. Una señora chocó y se dio vuelta y quedó debajo del carro. Y como la vieron que estaba ahí debajo, nadie había salido del carro, corrieron todos. Mire, una sola persona no hubiera levantado ese carro, pero corrieron de todos lados a ver de dónde salieron, se detuvieron y levantaron el carro, y otros sacándola. ¿Qué tal si unos levantan el carro y nadie la saca? Alguien tenía que sacarla. Alguien tenía que hacer más fuerza que otros, pero aunque sea un dedo que haya puesto, que no pudiera hacer más fuerza que lo de un dedo, pero algo es algo. Y pudieron levantar ese vehículo y entonces la sacaron a la señora. ¿Qué tal si se quedan solo mirando ahí, como ocurre algunas veces cuando hay que hacer algo en la obra? Esta es la exhortación que el Señor pone, que estemos unánimes, combatiendo en un mismo espíritu, por un propósito, y es el propósito de que esta obra no se detenga. El diablo lo quiere detener, sí, pero quienes vamos a hacer la obra aquí somos nosotros, no por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino que por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso es tan importante. Y esta súplica, mire, se lo voy a seguir leyendo. Dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Por qué? Va a haber gente que se opone. El diablo se encarna en personas. En personas aún de su misma familia se van a oponer. Y hasta se pueden burlar. Otra vez, ¿y qué haces? ¿Y qué? ¿Y por qué bastante? ¿Por qué haces esto? No, hay gente que se opone, influenciada por los mismos demonios. Hay gente endemoniada. Usted no espere encontrar una gente endemoniada con cachos y cola y rugiendo por ahí. No, hay gente que así pasivamente tienen demonios pasivos, y así humildemente hasta le pueden decir una cosa que le va a impedir servir a Dios. Por eso es que dice aquí que debemos de estar combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición.
Todo aquel que se opone, llámese como se llame, tenga la posición que tenga en su familia, esa persona que se opone que usted sirva al Señor, esa persona es influenciada por los demonios y va rumbo a la perdición. No es otro lugar que le toca. Entonces, ¿ustedes han oído que un arruinado quiere ver a otro arruinado también? Sí, cuando una persona está arruinada, quiere que el otro también esté arruinado igual. Entonces, por eso es que los que andan en problemados y solo que andan mal con ellos mismos y con todo el mundo, quieren otra persona y se arriman para eso, para poderlo incitar a que también les haga barra y que se una al cuerpo de ellos. Pero aquí está diciendo que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a estar intimidados contra las personas que se oponen. Y no importa sea su mamá, su papá, su tío, su mejor compadre, no es problema. Esa persona que se opone, que sirva al Señor, va rumbo a la perdición. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, más para vosotros de salvación. O sea, que el que se opone va a la perdición y el que le lucha con ganas a la salvación. ¿Y esto de quién es? Dice, de Dios. Por esto le decía, la salvación no la del pastor, no la del ministro, no, la salvación la da Dios. Dice, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que si es persecución, si es burla o bullying, como le quiera llamar, cualquier cosa que sea, se lucha contra eso y es necesario salir triunfando, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque el apóstol no crea, siendo apóstol tenía un conflicto, tenía problemas. Y él mismo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo que podía librarlo. Entonces, nuestro esfuerzo debe ser con un fin, y es el fin del evangelio, lo que leíamos. Dice, unánimes combatiendo por la fe del evangelio. La finalidad de estar en la iglesia, la finalidad de seguirnos congregando, la finalidad de soportar quizás a personas difíciles, es por la fe del evangelio, no es por otra cosa. Entonces, debemos nosotros que tener en cuenta esa finalidad. No es para darnos a conocer nosotros mismos, es para dar a conocer el evangelio. Entonces, este no es reductor, o sea, el evangelio no reduce a nadie, el evangelio lo levanta. No significa que todo lo demás no importa, es verdad, porque nos importa la gente, nos importa nuestra familia, nos importan nuestros amigos, nos importa nuestra familia cerca, nuestra familia lejos. Pero si se oponen, ¿qué podemos hacer? La palabra de Dios dice, apártate de los tales. Si se oponen y le hacen la guerra, Amós 3:3 dice, ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. Entonces, lo que queda es orar y dejarlo en las manos de Dios y que sea Dios que se encargue. Entonces, nosotros no es que no nos importa la gente, pero sí tenemos que poner las cosas bien en claro. Cuando dice la palabra de Dios, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Ahora, ¿va a andar uno con una cosa y sacarse el ojo solo porque vio algo que no debe ver? No, eso quiere decir que son otras cosas, no cree que es literalmente que usted va a buscar un machete y a cortarse la mano solo porque le es ocasión de caer. No, que cortes esa intención. Entonces, hay una porción que quiero leerles que es bastante importante y me ha gustado siempre leerla, porque vivir y ministrar el Evangelio de Cristo requiere de todos juntos. Y Dios nos habla en varios aspectos de la unidad. Capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios nos está hablando de varios unos
y esos unos, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué habla tanto? Son 10 unos según algunos, otros hablan de 7, dicen, pero yo he encontrado 7 y algunos dicen que son 10. Capítulo 4, libro de Efesios. Versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, lo que leíamos al principio. Que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Es tan importante. Y eso sí que es lo que impide a unas personas estar unidas con otros. Falta la unidad, o sea, falta la humildad y falta la mansedumbre. Cuando una persona no es humilde, no es mansa, piensa que ser manso es lo mismo que menso. No. Menso lo menciona el americano con su mal pronunciación. Pero manso es una persona, hay 3 características que le dicen a uno en los seminarios teológicos que tienen que ser 3 características. Tiene que ser manso, humilde y enseñable. Y si no tiene esas 3 características, no puede aprender nunca. Entonces, aquí estamos hablando. Mira lo que dice. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Se ha preguntado usted que si hay alguna persona cerca de usted, esposo, esposa, hijos, amigos, hermanos, el pastor, quien sea, difícil de amar? Difícil de soportar. Y sí hay personas bien difíciles de amar, difíciles de soportar. ¿Ah? ¿Qué carga tienen los que tienen una persona que son difíciles? ¿Qué carga? Pero si esa es la carga, hay que llevarla. Si para algunos de ustedes es carga escuchar cuando el hermano Madrid predica, pues sopórteme mientras Cristo me lleva. Pero voy a predicar la verdad. Mire, y no lo hago con la intención de ofender, por eso leo la palabra de Dios. Hay cosas que no se han leído. Por eso es que hay personas mal portadas porque no han leído la palabra de Dios. No se les ha predicado la palabra de Dios de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer cambiar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a transformar en humildes después de ser bien ásperos? Si ustedes conocieran al hermano Madrid antes de estar aquí, no quisieran ser amigos. Pero fíjese que es la palabra de Dios la que le pega a uno sus buenos riendazos. Y tenemos que soportarlo. Al que no le gusta, no lo quiere escuchar y es posible se quiere ir. Porque la palabra de Dios es dura. ¿Usted cree que el apóstol Pedro no estaba aguantando? Señor, les está hablando bien fuerte, se están yendo unos. Hay unos que se levantan, se van, no sé qué les ocurre, se van. Porque la palabra es dura. Y ahí estaban los apóstoles que unos que se levantaban y ellos se fueron, agarraron sus niños, su mochila y se fueron. Les está hablando muy fuerte, Señor, se están yendo. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Queréis ir vosotros también? ¿Ah? Me gusta, no me conmovió tanto lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. A mí lo que más me conmueve al leer esa escritura es la respuesta de Pedro. Porque yo era un Pedro antes de ser transformado. Pero Pedro le dice, Señor, pero ¿dónde voy a ir? ¿Dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea que nos guste o no nos guste, es la palabra de Dios que nos va a hacer transformar. No es otra cosa, nada más. Por eso el apóstol Pedro de ahí para allá como que fue diferente. Porque ya sabía que si no le gustaba, ¿verdad? ¿Y qué? Pero se reconoció. Esa es la mansedumbre, esa es la humildad. Reconocer nuestro defecto y estar dispuestos a cambiar. Ahí es donde se demuestra la mansedumbre. Entonces, aquí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, aunque sean difíciles de amar, difíciles de soportar. Aquí hay hermanos que a mí me cuesta soportarlos,
pero hay que hacerlo. Ahí me lo dice, hermano. No. Pues sí. Dice el versículo 3. Solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Dispuestos, prestos. O sea, que no hay que decirle dos veces. Apenas hay algo que hacer, sí hay que hacerlo. Ya. Es posible anticiparse. Solícito, estar dispuesto. Esa disposición. Solícitos. Dice, ¿pero qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué estamos diciendo? Unidad del Espíritu. Esa palabra Espíritu está con E grande. Está hablando de la unidad que Dios ordena. La unidad de Dios. O sea, solito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz, no podemos ser felices. Y sin paz y sin santidad, nadie puede ver al Señor. Entonces, vemos nosotros que esto está muy hermoso. Vamos a ver algo más. Un cuerpo. Si Dios no está hablando de unidad, solo es un cuerpo, no son 2, ni 3, ni 4. Solo es un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia de Dios. Como la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, entonces está hablando de Cristo siempre, un cuerpo. Dice, y un espíritu. Como está con E grande, no está hablando de Dios. Solamente hay un espíritu. Solamente hay, dice, como fuiste llamados en una misma esperanza. ¿En quién tenemos la esperanza? Es en nuestro Señor Jesucristo. Usted no cree en Mahoma. Yo creo en Jesucristo. Y usted cree en Jesucristo, entonces estamos creyendo en Él mismo. Dice, nuestra esperanza está en Jesucristo. Como dice Tito 2:13, estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que nuestra esperanza es en Jesucristo, en esa manifestación. Luego nos está hablando dice, en una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, de vuestro llamado. Un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo también. Solamente hay un Señor. Solamente hay un Rey. Y Jesucristo es el único Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Una fe, que solamente es en nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que esa fe la tenemos en Jesucristo, no la tenemos en pluralidad ni en otros dioses que no han sido mencionados en la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de una fe, un bautismo. No hay 2, ni 3, ni 4. Pudiéramos decir que el bautismo católico, que el otro, que el mormón, que todos, hasta por los muertos. No, es un bautismo. Y el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Un Dios, que es el único Dios verdadero también. El único que Tomás pudo reconocer y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Padre de todos, dice, que es Jesucristo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es que no hay nadie que le ayude. Y si Él es uno, entonces nosotros como iglesia debemos de ser uno también. Una unidad perfecta, nos habla del libro de Efesios. Dice, aquí viene el pero. Versículo 7, léalo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces está hablando de un regalo. Cada uno tiene un nivel de fe. Cada uno tiene un llamado. Y todo eso que hacemos, todo lo hacemos en unidad uno con otro, para que el evangelio siga siendo predicado, para que la fe no decaiga de las personas que nos rodean. Por eso es necesario que sigamos hablando de la palabra de Dios en una misma mente, un mismo parecer. Porque si uno habla una cosa y uno habla la otra, hasta fuera de la Biblia, entonces de nada sirve. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es lo que debe relucir en el humano. Los dones que dio a los hombres, cada uno. Como el pie no puede ser mano, la mano no puede hacer el trabajo del pie. ¿Sabe qué hace esta mano cuando me golpeo algo aquí en una piedra? Esta mano rapidito corre. La izquierda raras veces, porque no soy izquierdo, ¿verdad?
pero rapidito busco dónde sobar el dedito que se ha golpeado. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Y qué tal si una basura cae en el ojo? ¿Se quedan ahí todo quietos como que nada? No, rapidito esta mano busca agua. A echarle que salga. Si la mano está presta a ayudar a su ojo que no tiene nada que ver con él, y a veces, pues, digamos, si no le sirve nada a la mano, pero ahí está lista para ayudarle. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante la unidad. Este tema está muy hermoso y es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo admite que la unidad total está delante de nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud de la estatura, de la plenitud de Cristo, dice. ¿Verdad? Entonces, versículo, vamos a ir leyendo, libro de Efesios siempre, hablando de unidad. Dice, versículo 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Otro tema. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo también. Dice el versículo 11, y Él, sea Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que diversidad de dones, son los dones principales. Pero dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que decíamos al principio, no estamos trabajando para un fulano en particular, estamos trabajando para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hágase lo que se haga. Hacen pupusas las hermanas, es para que los hermanos se mantengan bonitos y fuertes para seguir trabajando en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque aquí todos nos hemos unido a trabajar. Uno tiene una cosa tras de otra y los domingos, pues, gentil aquí trabajando, y eso se ha visto la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para la edificación de este edificio que se va a quemar en algún momento. Cae un rayo, hay un fuego, así como en California. Adiós, casa. Pero la obra de Cristo tiene que continuar aunque esto se deshaga. Porque la obra de Cristo comienza en el corazón de cada persona. Allí está el edificio. Aquí es donde debemos de crecer todos juntos. Por eso estamos dando esa serie del corazón Pérez, que falta algo más profundo todavía. Y allí donde, porque esa finalidad, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Pueden decir amén los santos? Eso me gusta. Entonces, a fin, esa finalidad es para todo aquel que dijo amén. El que no dijo, pues, no sé. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que Dios perdió su tiempo en permitir a estas muchachas que manejen bien esa cosa ahí? O el hermano para que travesee con los aparatos ahí. No, Dios lo hace en regalar eso a cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno a trabajar unidos en lo que sea. Entonces, sigue. Dice, versículo 13. Hasta sí que yo le veo pero tremendo largo de tiempo. Yo le veo ese hasta un tiempo, pero grandísimo. En algunos así de cortito, en otros bien largo, en otros más largo, en otros inalcanzable. Ya cuando decimos, nada, ese ya no se compone. Ya allí ya no. Ahí ya no pierdo mi tiempo. Hay gente que no van a cambiar, aunque estén en la iglesia. Lastimosamente hay que decirlo así, ¿verdad? Pero ese hasta está hablando de un proceso, de un periodo de tiempo. Pero dice hasta que todos lleguemos. No está hablando hasta que yo llegue, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense qué tanto es ese conocimiento que tenemos que adquirir. Qué tan grande es ese comportamiento que tenemos que demostrar. Hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será posible? Dejémonos crucificar, dejémonos azotar, dejémonos poner corona de espina y todo eso. ¿Qué decía en el otro versículo? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero no habéis sufrido hasta la sangre, dicen. ¿A alguien le han pegado un golpe ya por defender a un hermano? Por estar hablando mal. A veces en vez de defenderlo, mejor se pone a la par a hablar de él. Y ahí se demuestra la unidad. Si usted escucha a una persona hablando mal del pastor, no se le ponga a la par. Mejor defiéndalo. Y pongo al pastor como ejemplo, pero de cualquier hermano. Si usted escucha que dicen algo mal de un hermano, defiéndalo, porque es el cuerpo de Cristo. Puede ser esa mano que me va a levantar cuando yo me estoy cayendo. Eso debemos de reconocerlo. Si alguien habla mal de mi mano izquierda, bueno, ¿qué le pasa? Mi mano izquierda me ayuda. Cuando esta se golpea, esta es la que la soba. Aunque sea a la izquierda. Pero me sirve. Igual en la iglesia. Aunque no parezca, pero defendernos uno al otro. Eso. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Será posible? Puede ser posible. Bueno, dice acá. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Dice el versículo 14, ¿para qué? Hay un propósito. ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que crecer? Fíjate. Grábese eso. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo tengo una enseñanza, algún día les enseño es una proyección que tengo de un niño con un biberón. Hasta ver qué le dijo la mamá y está tirando el biberón así. Hay muchos niños en la iglesia que ya están para tirarme el biberón, pero no hay problema. Sí, con el biberón, tirando el biberón el niño. Y está bien chistosa la imagen. Pero aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque hay personas que van a pensar que aquí se predica muy fuerte. Pero eso no es fuerte. Esta es la palabra de Dios. La doctrina es fuerte. Y solamente al crecer es que le sentimos sabor. Por eso es que al niño le dan un tipo de leche y le van cambiando a medida que va creciendo. Hasta que le dan la de galón, ¿verdad? Y aquí ya no hay niños ni de galón. Aquí hay niños de tortilla con frijoles y arroz. Ya podemos digerir un mensaje que sea fuerte. Lo podemos digerir. Pero aquí está, ¿qué es la clave? Crecer, estar unidos para crecer. Y aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y mira el apóstol, él no nos deja solo a nosotros, ustedes, para que crezcan ustedes, no. Pues esa es la unidad. Para que ya no seamos, dice, ahí ve el apóstol incluido. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, si no hay amor, no hay. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sé que él compara a la iglesia igual al cuerpo, que cada miembro tiene su función, pero todo es para ir creciendo. Y el crecimiento solamente puede tener en amor. No hay otra manera. Así es que lo dejamos hasta ahí
porque hay muchas cosas más que compartirles, pero con un consejito así corto es bueno para poder ser mejores cada día. Es que póngase de pie, hermanos. Con solo esta última lectura que nos quedemos, hemos ganado bastante. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que no hay unidad, Dios lo sabe. Tiene ese deseo de estar unido a la iglesia, pues eso hacíamos la primera invitación, que fue quebrantada. Pero le voy a decir una cosa, debemos de acercarnos más al Señor. Y qué oportunidad de reunirnos, qué oportunidad más buena de reunirnos. Hay personas que ya no pueden reunirse y no se van a reunir más porque hay templos ya cerrados. Si acaso lo van a hacer allá en grupitos pequeños en sus casas y nosotros podemos hacerlo aquí. Qué bendición, qué bendición. Así que aprovechémosla, hermanos, y cuidemos esto que Dios nos ha permitido. Pongámoslo en práctica, que ese es lo mejor. No solamente oír, sino ponerlo a la práctica. Nos unimos a la hora del almuerzo, nos unimos en todo lo que Dios nos ponga por delante. Así que dejo este lugar a los hermanos que van a seguir. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Paz, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Qué trabajo el que tenemos, hermanos. Entonces, ¿cuál es el ministerio que tenemos? El ministerio de la reconciliación, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Será que hay almas perdiéndose en el mundo? Muchísimas, ¿verdad? Hay en este canto que vamos a cantar ahorita, dice este canto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio, pero unidos. Este no es trabajo solamente del pastor, solamente de mi hermano Víctor o de mi hermano que acaba de predicar, nuestro hermano Alejandro. Esto es un ministerio de todo hijo de Dios. Y estaba leyendo esta parte de la escuelita que dice, que el apóstol Pablo dice: estando solo voy a desmayar y perder la esperanza. Con seguridad me sentiré abrumado por la enorme magnitud del desafío, porque es un gran desafío, hermano, el que tenemos. Dice, soy limitado estando solo. Imagínense. O sea, es que como dice, hay un dicho, ¿verdad? Un refrán en el mundo que dice: una sola golondrina no hace verano. Entonces, dice esto, sigue diciendo, Pablo nos anima en este texto, dice: yo no estoy solo, ni usted tampoco. Juntos estamos en un ministerio. Dice, juntos en misericordia y juntos de corazón. Si bien no puedo hacerlo solo, pero sí podemos juntos. Dice, el trabajo del ministerio es plural en un sentido y singular en otro. Ministerio de reconciliación y la comunidad de fe están unidos y enfocados en la tarea singular de llevar y compartir el evangelio de Jesucristo a todas las criaturas. Amén.
Hermanos, esta escuela está muy preciosa. Entonces, la verdad que tenemos un trabajo grande que hacer de ir y predicar la palabra de nuestro Señor, pero todos en unidad, todos en el mismo, con un mismo sentir, ¿verdad? Así que vamos a cantar, hermano, este canto ya para ir finalizando. Este canto que dice: enciende una luz. Pero no es la luz tuya que va a brillar, sino que la luz de Cristo en ti es la que va a brillar, para que vean, la gente puedan ver que tú en verdad eres un hijo de Dios. Cantemos este canto. Cantemos, hermano. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una vez más. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies, los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una vez más. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú, Señor, nos has dejado, Padre, este ministerio, Señor, de ir y predicar el evangelio, Señor, a toda criatura, Padre. Muchas gracias, Señor. Es un gran privilegio, Padre, que nosotros tenemos, bendito Señor, pero a veces quizás sentimos que es una carga y no debería ser así, Señor. Debería ser algo que nace en nuestro corazón, hablar de tus palabras, Señor, a la gente, Señor, que especialmente en estos tiempos hay tanta necesidad, Señor. Como dice este canto,
que esa luz que brilla, Señor, no la podemos esconder. No podemos, Señor, callar ante esta gran necesidad, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana porque hemos aprendido, Señor, que juntos podemos salir adelante, Señor. Nosotros solo no podemos hacer nada, Padre. No podemos. Una sola persona. Aquí no se trata del pastor o del hermano diácono. No, aquí se trata de tu cuerpo. Somos todos un cuerpo en Cristo. Amén. Así es que, Señor, muchas gracias, Padre, porque te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor. Esperamos que todos los hayamos gozado, tanto como acá, Señor, como los que nos están viendo por medio, Señor, de las redes sociales, Padre. Muchas gracias. Bendito y alabado sea, Señor. Nos ponemos en tus manos y que tú seas con nosotros en todo momento, Señor. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues, hermanos, pues muchas gracias a todos, pues porque pudimos venir este día, ¿verdad? A alabar a nuestro Señor. Y pues muchas gracias también a todos los que pues se conectaron en esta mañana. No hay duda que pues se han gozado con nosotros también, así como nosotros nos hemos gozado en este momento. Así es que nos despedimos, hermanos. Esperamos pues a las 2 de la tarde tendremos nuestro culto general en la tarde. Entonces lo esperamos para que nos gocemos, sigamos gozando, porque este es el día del Señor. Este es el día que el Señor nos dejó para que viniéramos y nos gozáramos en él. Así es que la paz sea con todos ustedes y que el Señor les bendiga.